Hoy, en 678, la denuncia a varias petroleras por abuso de posición dominante. A mí la verdad que me sigue sorprendiendo, será que soy muy inocente, cómo algunos salen ya a argumentar, claro, el gobierno que está haciendo una pantalla para justificar un aumento de precios de los combustibles. Parece poca la denuncia con respecto a la política que están haciendo algunos monopolios como para la necesidad de ponerse del otro lado, es decir, acá hay una pantalla y no admitir que esto es una denuncia gravísima. Pero me parece que la forma en que algunos, como la diputada Patricia Bullrich o el ex secretario de Energía Emilio Apud, salieron a justificar a las empresas. Unionportodos.org. Patricia Bullrich. El gobierno nacional busca chivos expiatorios para justificar los próximos tarifazos. Increíblemente siguen las repercusiones de Plataforma 2012. Por Alberto Daneri. Las plataformas resbaladizas. Si uno escribe un texto repleto de críticas y no menciona ninguno de los avances que se lograron, y además no menciona ninguno de los poderes que hicieron cosas muy concretas en contra del gobierno electo democráticamente y constitucionalmente, en ese marco las críticas adquieren otro significado. A 10 años de Guantánamo. ¿Qué le pasó a Obama que no pudo cerrar Guantánamo? Una promesa de campaña. This first executive order that we are signing by the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America in order to effect the appropriate disposition of individuals currently detained by the Department of Defense at Guantanamo and promptly to close the detention facility at Guantanamo consistent with the national security. Discriminación a los guachiturros. Extraño lo que les pasa a los guachiturros, fenómeno social si lo hay, y una propuesta de una casa de ropas que le quieren dar dinero para que no utilicen sus prendas. A las estrellas o las figuras generalmente las marcas les pagan para que se pongan la ropa. Ese es el sentido contrario, exactamente. Rosa la discriminación, seguramente. Después de que nosotros pusimos de moda la marca en los jóvenes, no en la gente grande, pues ya usaba, molesta un poco saber que hay gente que después de que se cansó de vender remeras gracias a nosotros, camisas, pantalones, bueno, nos prohíbe usar su marca cuando ellos nunca nos han regalado la ropa, siempre la ha pagado nuestra producción. Así que me voy hasta el fin del mundo a buscarte, casi que me cuelgo y no puedo volver, casi que me pierdo tus ojitos de antes. Siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte igual te vi bailando. Me di cuenta de tanto. Otro día de grandes noticias. 1. Cuba y el matrimonio igualitario. Cuba espera avanzar este año en una legislación que establezca las uniones civiles de parejas homosexuales con plenos derechos y facultades. La información fue suministrada por la directora del Centro de Educación Sexual de Cuba, Mariela Castro Espín. La directora de Cenesex confía que la conferencia del Partido Comunista ayude a definir una política no discriminatoria contra los colectivos sexos diversos en Cuba. Mariela Castro también espera avanzar en una ley de identidad de género para beneficiar a las personas transexuales. 2. Simplemente Chelita. Chela ha ganado. Chela pudo por sobre Michael Russell. 7-6, 6-3 y 6-4. El triunfo de Chela. 3. Uruguay y los derechos humanos. Infobae. Uruguay también pedirá perdón por crímenes cometidos por la dictadura.
Lo confirmó el canciller uruguayo Luis Almagro. Los detalles serán decididos por la familia del poeta Juan Gelman, suegro de María Claudia García de Gelman, desaparecida en 1976 y a cuyo pedido falló la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Argentina lo había hecho en 2004 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Claro que salpica este charco amargo, ya no está tan limpia mi condición, pero sé que te vi bailando, correteando por ahí, suerte igual te vi cantando, me cayó la ficha de quién soy. 678, el programa que se mofa de las monopólicas operetas. When you were a kid, did you find you could make people laugh? Yeah. I don't know when you start socializing, but 6, 7, 8, I realized I'd make people laugh. Qué suerte que te vi. Yo tantas ganas de amarte, suerte igual te vi. Me cayó la ficha de quién sos. Suerte es amiga de la acción. Muy buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos esta noche a 678. Hoy nos acompaña en el panel y les voy a leer porque vamos a ver rotación en el equipo. Y hoy, por ejemplo, tenemos a Edgardo Moca, a Nora Beira, Cintia no está, Barone sí, está Dante, Cavito no. Mañana va a estar Moca, Nora también, no, Nora no, Cintia sí, Barone no, Dante sí, Cavito no. El jueves va a estar Moca, Nora no, Cintia sí, Barone sí, Dante no, Cavito sí. Según esta lógica, yo les propongo que vamos a hacer un pro de Nacional. A ver quién adivina quién viene el martes de la semana que viene. Vamos este es el de la Copa. Sí, este es el equipo de la Copa. Es muy interesante. Bueno, buenas noches. Vamos a presentar ya a nuestros invitados. Tenemos al señor Eduardo Crespo, que es economista argentino, pero vive desde hace muchos años en Río de Janeiro. Es licenciado en Economía y Ciencias Políticas por la UBA, máster y doctorado en Economía por la Universidad Federal de Río. Actualmente se desempeña como profesor asistente en Comercio Internacional en el Núcleo de Estudios Internacionales de la Universidad Federal de Río de Janeiro. ¿Está bien? El doctorado falta ahí, la tesis, el último pedacito, ¿no? Pero ya soy portador de títulos falsos. Y lo damos por aprobado. ¿Está bien? ¿La tesis sobre qué es? La tesis, a ver. Teoría del comercio internacional. Oh, qué plomo. Pero está bueno, ya la tenés. Ya está. Deja, no la hagas. No la hagas. Está casi concluida. Terminá de una vez eso porque te no quiero que me denuncien, digamos así, no, ya se presenta. Claro, está bien, claro. Bueno, la primera vez que estás acá en 678. Primera vez, lo sigo por internet. Bien, bueno, gracias. Está bueno que estés acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme. También nos visita el periodista Mariano Berenstein, que es especializado en economía, trabaja en Tiempo Argentino como editor de economía y también columnista en CN23. Mira, el columnista de CN23 era hasta hace poco, pero ahora me conformo con ser editor de economía de Tiempo Argentino, que por otra parte aprovecho y le mando un saludo a todos los colegas que están ahí en estos momentos trabajando, ¿no? Y un saludo a Spolky, por supuesto. También, por supuesto. Claro que sí. Y también nos visita por primera vez el señor Alberto Daneri, que es escritor, periodista, poeta y dramaturgo. Tiene un montón de libros, obras de teatro como Hijos de la Niebla, Teatro de la Soledad, La Búsqueda. Ha recibido premios como el Premio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes, Premio Argentores, en España el Tirso de Moreira y un montón, digo, para que sepan que no... Ya pasó. Que no es mi tío que venga acá. Y ha publicado sus últimos libros. El último es Desnudo ante el viento, que es de poemas, y el anterior Juego de Palabras. Exacto. Bueno, poemas sobre nuestra generación, el último. Este es sobre poemas. Sí. Este de poemas. ¿Nuestra generación cuál es? La de alguno que está aquí también. De un amigo que está aquí. Bueno, nos conocimos hace muchos años.
revistas literarias, con amigos comunes, escritores. Gente de la cultura, digamos. Sí. Así es. Bueno, Daniel, bienvenido. Muy amable, gracias. Bueno, vamos ahora sí al primer informe que tiene que ver con las repercusiones de la denuncia que se hizo en estos días a las petroleras por andar cobrando de más. Denuncia a varias petroleras por abuso de posición dominante. ¿Qué es lo que aparece aquí? Un mecanismo por el cual cuando uno va a un surtidor hay un precio determinado y en el mismo lugar, en la misma ciudad, a pocas cuadras de ahí, la descarga a granel, que es lo que hacen las empresas, que se descargan un tanque, en general tiene sobreprecios o precios diferenciales, hasta un 30% hemos registrado. Ese es el valor, así empezó la denuncia. Lo cual hace que estemos en presencia de un abuso de posición monopólica. Si nosotros vemos que esta es la composición del mercado, tenemos un 65% que lo tiene el grupo Repsol YPF, un 20% Shell, un 9% ESO y un 6% todas las demás compañías, también podríamos pensar efectivamente que ponerse de acuerdo para hacer esto implica alguna suerte de cartelización. Todas estas actividades, transporte de carga, transporte de pasajeros, está subsidiado por el Estado. Esto que está haciendo el gobierno tiene que ver con la revisión de los subsidios que se hace para determinar quién es el beneficiario del subsidio. Si realmente, como en este caso, el beneficiario era la persona transportada o el producto transportado que no pagaba un sobreprecio, o si, en cambio, hay un sobreprecio y se la están quedando las petroleras. Pareciera claramente haber un desvío. Y estamos hablando de 3.500 millones de pesos. No es poca cosa. A mí la verdad que me sigue sorprendiendo, será que soy muy inocente, cómo algunos salen ya a argumentar, claro, el gobierno que está haciendo una pantalla para justificar un aumento de precios de los combustibles. Parece poca la denuncia con respecto a la política que están haciendo algunos monopolios como para la necesidad de ponerse del otro lado, es decir, acá hay una pantalla y no admitir que esto es una denuncia gravísima. Pero me parece que la forma en que algunos, como la diputada Patricia Bullrich o el ex secretario de Energía Emilio Apud, salieron a justificar a las empresas. Unionportodos.org. Patricia Bullrich. El gobierno nacional busca chivos expiatorios para justificar los próximos tarifazos. La diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, expresó al respecto que son sobreactuadas y poco creíbles las acusaciones que el gobierno nacional realizó el día de hoy contra las petroleras. Los funcionarios que hicieron el anuncio al parecer son muy buenos alumnos del secretario de Comercio Guillermo Moreno, ya que también utilizan el apriete e intentan ir poniendo las culpas de los próximos tarifazos a las empresas en vez de hacerse cargo del cambio abrupto del gobierno en su política tarifaria. Una escenificación para lograr el objetivo final, que va a ser que se le van a eliminar los subsidios al transporte y la gran mayoría de este aumento va a ser trasladado al precio de los boletos, ¿no? ¿Diría que el gobierno deja solas a las petroleras en el momento que hay que hacer el ajuste y el aumento de precios? Sí, yo creo que es una puesta en escena o algo que se va a venir, como se hizo también con los subsidios, el ajuste, aunque no le guste al gobierno, va a ser para la mayoría. Parece poca la denuncia con respecto a la política que están haciendo algunos monopolios como para la necesidad de ponerse del otro lado, es decir, acá hay una pantalla y no admitir que esto es una denuncia gravísima. Sorprendió que en relación a este tema, Clarín y Bullrich utilicen el mismo argumento. Clarín, un insumo clave en el costo del transporte. Presión sobre las petroleras por el precio del gasoil. El gobierno denunció a las empresas del sector por presunta manipulación con ese combustible. Afirmó que eso provoca sobreprecios por unos 3.500 millones de pesos al año. Se buscaría preparar el terreno para la quita de subsidios al transporte. Intentan ir poniendo las culpas de los próximos tarifazos a las empresas en vez de hacerse cargo del cambio abrupto del gobierno en su política tarifaria. Se buscaría preparar el terreno para la quita de subsidios al transporte. El diario de Narváez también piensa que es una embestida la denuncia a las petroleras por abusarse de su posición dominante. El cronista comercial. El gobierno embiste contra petroleras y denuncia que venden más caro el gasoil. Para finalizar, y hablando de posiciones dominantes, Víctor Hugo relaciona a la perfección el tema de las petroleras con el abuso de posición dominante que hace Cablevisión. Concretamente, la denuncia es por abuso
de posición dominante. Víctor Hugo, en la resolución que firma hoy la Secretaría de Comercio obligando a Cablevisión a un plazo de 24 horas a devolver el servicio a aquellas personas que hubieran pagado el monto que establece de 109 pesos y no el que la empresa Cablevisión aquellas personas que fueron robadas, igual lo que decíamos recién de los monopolios, actúan como se les da la gana, porque la gente que se negaba a pagar por principios y porque económicamente se sentía abusada, le cortaron el servicio. A ver, Beristain, yo en principio tengo una pregunta que me quedó ayer para hacérsela a Schiavi. Él hablaba de cartelización, es más, hizo como una... Le explicó de forma muy sencilla, se juntan en un boliche, los dueños de cada una, los dueños o los representantes o los CEOs de cada una de las compañías y se ponen más o menos de acuerdo en qué van a hacer con los precios. Eso sería cartelización. ¿La cartelización es un delito o es una mala práctica? No, absolutamente está castigado por la ley antimonopolio. Vamos a tratar de contar un poco lo que es cartelización, es más o menos lo que vos dijiste. O sea, nos sentamos 4 o 5 operadores del mercado y decidimos dividirnos qué precios vamos a poner, cómo nos dividimos el mercado, es decir, tal empresa opera más en este mercado que en otro. Hay un caso muy importante de cartelización que está hoy en la justicia, en la Corte Suprema, que es el más importante que ha tenido la Argentina y está parado, lo tiene parado la Corte Suprema de Justicia hace 2 años, que es el caso de las cementeras. Es decir, son 308 millones de pesos, una multa, una sanción que recorrió toda la etapa administrativa, pasó por la justicia en primera instancia, resolvió la Cámara ratificando y resulta que ahora la Corte Suprema lo demora hace 2 años, no hay resolución. Eso es cartelización. Habían acordado todo, tenían un instrumento así, que es una entidad que supuestamente era sin fines de lucro, una especie de asociación, que los sentaba a todos y cuando quería ingresar un nuevo competidor al mercado, lo que hacían era bajarle los precios para que se tuviera que ir y de esa manera se complotaban para establecer los precios. Pero lo que hay que ver es los efectos de la cartelización. ¿Cuáles son los efectos? En definitiva, los efectos de la cartelización es una transferencia de ingresos. Es decir, hay 3.500 millones de pesos que se cobraron de más que no se los cobran a las empresas transportistas, porque esto va cayendo aguas abajo. Es decir, le cobran a las empresas transportistas de más el gasoil, ese dinero las empresas transportistas lo trasladan al usuario. Con lo cual, de alguna manera, lo que estamos diciendo es que hubo una transferencia de ingresos del consumidor o del usuario. En este caso, estamos hablando que como son transportes de carga, estamos hablando de que eso se traslada al producto final. O lo que es peor, en el caso de los transportes de pasajeros, parte de este dinero corresponde a subsidios que paga el Estado. O sea, hay una transferencia de ingresos de parte del Estado y del consumidor final a las petroleras. Claro. Esta es la gravedad, esta es una de las gravedades que tiene este tipo de maniobras. Son 3.500 millones de pesos y lo otro, lo importante de esto, porque es una decisión política, no es una denuncia, es un quiebre. Estamos hablando de uno de los sectores más importantes de la economía argentina. El Estado argentino está, de alguna forma, enfrentando mediante una denuncia a uno de los sectores más importantes como el petrolero. Tiene su riesgo, ¿no? Absolutamente ¿Podrían tomar medidas como cuáles? O sea, cualquier otro gobierno podría haber mirado al costado. Por eso es una decisión política, por eso no es una denuncia. Y la importancia de esta decisión política trasciende incluso a la denuncia o a la transferencia de ingresos de los 3.500 millones de pesos. ¿Por qué? Porque en realidad el gobierno de esta manera está empezando a atacar los orígenes de la inflación. Esa es la realidad. O sea, esos 3.500 millones de pesos, además de ser una transferencia de ingresos de un sector, alguien los paga, es un sobrecosto, es ineficiencia. O sea, el gobierno está empezando a afrontar los orígenes de la inflación, porque no se da solamente en el sector del cemento o en el sector petrolero, sino que se da en muchísimos insumos básicos, que son los que usan las empresas, la materia prima, los insumos básicos, para generar el producto final después de pasar por una cadena. Entonces, es un combate a la inflación, por eso es una determinación política y no es una simple denuncia. Ahora, ¿cuál es el meollo de esta cuestión? Que esto va a tener un recorrido administrativo y que esto después va a pasar a la justicia. Y el caso de las cementeras es un caso testigo. El caso de las cementeras empezó en julio del 2005. Han pasado 6 años y no
ha habido una resolución de la justicia. Recorrió toda la etapa administrativa y hace varios años que está parado en la justicia. ¿Por qué pensás que no hubo una resolución de la justicia? Y evidentemente el papel que está jugando la justicia en la Argentina, estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia, no es una buena señal. Se está privilegiando de alguna manera a algunos actores del mercado, estamos hablando de las empresas más concentradas. Ahora, ¿cuál sería las consecuencias? Al público, frente al interés general. En ese juicio de cartelización de las cementerias, ¿qué podría pasar? ¿Va alguien preso? ¿Es una multa? ¿Es un qué? Es una multa de 308 millones de pesos. Esa es la multa que le cabría. Perdón, ¿sí? Fue una de las multas más grandes que hubo en el país. No, es la más grande en materia en ley antimonopolio. Bueno. Es la más importante que hubo en el país. Y está demorada ahí. Entonces, si nosotros de alguna forma atamos esto a las cautelares permanentes que hay para que el usuario de Cablevisión tenga que pagar 160, 170 pesos, en vez de pagar 116 pesos, que es lo que estableció la Secretaría de Comercio Interior, entonces es una situación preocupante que de alguna forma la ley no la haga quienes de alguna forma fueron votados, porque este gobierno se supone que recibió el 54% de los votos. Entonces son decisiones de política, que además son decisiones de política de Estado, no son decisiones de política de gobierno. A ver, Crespo, cuando ves esto, ¿qué te pasa? Más allá de los temas, digamos, más coyunturales o los aspectos políticos, el caso de la diputada Bullrich diciendo que esto es para justificar, siempre potencial, ¿no? Un aumento eventual, etcétera. Me parece que lo clave aquí es que el gobierno ha tomado la decisión de que el Estado vuelva claramente a entrometerse, tiene que hacerlo, con el sector energético en la Argentina. Carteles siempre ha habido en la industria petrolera, es la industria digamos, monopólica por excelencia, de Shell, que es la más implicada. Aquí era una de las 7 hermanas, han volteado gobierno, asesinado funcionarios, han hecho de todo en todo el mundo, y si pueden hacerlo aquí, lo van a hacer también. Por eso yo preguntaba qué puede pasar, digo, hay un riesgo. Puede pasar muchas cosas, se han hecho la guerra, Paraguay y Bolivia en los años 30, han volteado gobiernos en Irán en los 50, han hecho guerras en todo Medio Oriente, en fin. Los riesgos son muchos, pero los riesgos de no hacer nada son muy grandes también. Y si uno mira globalmente lo que ha ocurrido con la energía en los últimos años, creo que más allá de si se justifica o no la suba de un boleto o lo que fuere, acá es muy claro que desde la privatización de YPF, la Argentina ha venido disminuyendo la producción de petróleo, ha venido disminuyendo la producción de gas, los pozos petroleros producen cada vez menos, no ha habido exploración. Digamos, el país pasó a ser de un país superavitario en términos energéticos a un país deficitario, estamos importando 14% de nuestra energía, esto pasó a ser un problema comercial para la Argentina. Ahora se han anunciado estos nuevos yacimientos, o en realidad no son nuevos, ya se sabía que existían en Neuquén principalmente, que multiplicarían aparentemente por una cantidad extraordinaria, por 10 más o menos las reservas, por lo menos lo que indican los especialistas, las reservas de la Argentina, con nuevas técnicas de producción, antes no se podían explotar, por eso que se han convertido. Y me parece que el gobierno aquí no puede mantenerse al margen, dejando que el mercado resuelva estos problemas. Aquí necesitamos, para mí, por lo menos la de máxima sería una empresa estatal de energía, volver a tener nuestra YPF. Ya sé que es difícil, incluso gente muy... ¿Recuperar YPF? O recuperar YPF o armar una empresa estatal. Yo sé que todo el mundo ve esto con mucho escepticismo, dicen ahora es más difícil porque las tecnologías, incluso gente que no es, gente afina al gobierno, siempre tiene reticencias con esta, siempre fue difícil, en la historia siempre fue difícil, digamos, pero no hay ningún avance en los sectores petroleros de los últimos 20 o 30 años que no hayan tenido al Estado por atrás. Brasil no hubiera descubierto el presal sin una empresa estatal que es Petrobras. Obviamente puede haber participación privada, lo que fuera. Lo mismo con el sector minero, es decir, Argentina se está convirtiendo en un gran país minero, pero por ejemplo no tenemos una empresa minera estatal, no tenemos ni siquiera una política, hasta donde puedo ver, latinoamericana en términos de minería. Por ejemplo, una minera latinoamericana. Argentina, Bolivia y Chile
según todos los especialistas, son los países que cuentan con los mayores yacimientos de litio del mundo, que es un material que se utiliza para las baterías, para los celulares, etcétera. Sí. Aparentemente... Todo viene con litio hoy. Todo viene con litio. Esto va a ser un boom en los próximos años. Ya lo es. El precio internacional se ha disparado. Y esto se lo vamos a dejar ¿a quién? A las multinacionales canadienses, australianas. Me parece que es la hora de tomar una decisión en este sentido. Esto en un contexto internacional que nos favorece mucho, que nos da grandes oportunidades, como es la suba de precios internacionales de todas las cosas que estamos en condiciones de producir. Pero si no se aprovecha esto con una política de Estado bien decidida, vamos a perder el tren de la historia. Si nos quedamos discutiendo el boleto con Bullrich, sí, claro, estamos sonados. Ahí Bullrich decía que esto es un cambio de la política tarifaria del gobierno. ¿Qué es la política tarifaria del gobierno? ¿Es una decisión unilateral del gobierno? La política tarifaria del gobierno básicamente apuntaba a la inflación, lo que dijo acá el colega, es decir, tener algunos precios fijos subsidiados por el gobierno para que no suban y esto no genere una espiral, digamos, si sube el precio del transporte, el asalariado va a reclamar después una compensación salarial, esto a su vez... Pero digo, hay una puja siempre en esa esto va a golpear sobre los costos de las empresas y esto sucesivamente da una espiral inflacionaria que termina perjudicándonos a todos. Eso está bien, eso es un punto importante, ¿sí? Creo que la política antiinflacionaria es fundamental. Pero hay un tema, creo, más de fondo aún, que es qué vamos a hacer con los recursos naturales, que están muy demandados hoy en el mundo, los precios internacionales han explotado en la última década, tenemos el ascenso de las economías asiáticas demandando todo este tipo de cosas, y entiendo que no podemos dejar esto en manos de las multinacionales. Obviamente, si no tenemos tecnología, porque es lo que se dice siempre, bueno, Argentina no tiene tecnología, bueno, habrá que hacer una empresa estatal que negocie con una empresa extranjera, el traspaso de tecnología, se tendrá que repartir la renta. ¿Cómo lo ves ¿Cómo lo ves al gobierno en ese sentido? ¿Con intenciones lo veo decidido, de claramente. avanzar? Lo veo veo con intención de avanzar, por lo menos son los anuncios, las cosas que se dicen. Esto es una señal. Es una señal, por eso. Yo tomo esto más que nada como una señal de que el gobierno va a comenzar a tener una política más activa aún con relación a la cuestión energética. Es decir, no con una cuestión de si va a justificar o no el aumento del boleto, que no sé si va a aumentar o no, preferiría que no aumente, pero creo que el tema central es qué se hace con los recursos naturales en las próximas décadas. ¿Daneri? Bueno, me parece que los colegas lo han explicado bien. A mí se me ocurre, por lo que escuché del informe, que me pareció excelente, que da la impresión de que la oposición y los multimedios parece que integran también la cartelización por cómo defienden a las petroleras, ¿verdad? Y también se me ocurre otra cosa. Parecería que si analizamos esos 3.500 millones de pesos de este año, eso comenzó en el 2003. Era necesario como estaba el país. Ese subsidio a los transportes, a los colectivos, pero analicemos lo que ocurre ahora con este avance, que para mí es un avance sin duda del gobierno y muy valiente. Pensemos que 3.500 millones de pesos son este año 800 millones de dólares. ¿Cuántos habrán sido con el dólar más bajo de los años previos? Si nosotros, por ejemplo, pensamos en 5 años de 800 millones de dólares, con 4.000 millones de dólares volveríamos a tener parte de los ferrocarriles que perdimos. No aquellos 47.000 kilómetros que nos hicieron los décimos del mundo, pero al menos 35.000 kilómetros. Eso terminaría, si se analiza, con algo que es inadmisible en la historia argentina, que en este momento, en un país de 3.200.000 kilómetros cuadrados, el 94% de los transportes se hace por colectivos, por camiones, porque no tenemos trenes. Podemos recuperar parte de los trenes. Creo que, quería hacer este agregado nada más por ahí, después Moca o cualquiera de ustedes. Respecto del petróleo y todas las explicaciones, uno piensa que sembrar soja es fácil, pero extraer petróleo no. Lo explicaste vos. El petróleo requiere de grandes inversiones tecnológicas, científicas y de inversiones. Políticas. Argentina hace 20 años tenía el petróleo. Pensemos eso. Y nuestra sociedad, a la que yo pertenezco, nunca me pongo afuera porque si no parezco esos que hablan desde un pupitre, yo que pertenezco a esta sociedad tuve la aquiescencia de que privatizaran lo que era nuestro. No hubo rebeliones en las calles por el petróleo.
no había conciencia de eso, evidentemente. No estaba la conciencia que hoy están ustedes explicando con total, digamos, precisión. Y además internacional. Bueno, si había conciencia, había una enorme depresión y... Bueno, yo no quiero soledad. ahora extravencer psicológicamente qué pasaba, pero evidentemente hace 20 años había una empresa argentina. Y por otro lado, los científicos hacen especulaciones. Es cierto que puede haber novedades de nuevas reservas, pero las especulaciones son que antes de mitad de este siglo se van a agotar las reservas petroleras del mundo, si siguen en las mismas condiciones. Pero obviamente, escuchándote a vos, y creo que a vos, las nuevas tecnologías permitirían nuevos yacimientos, pero no deja de ser una especulación. No, a este precio internacional, por lo menos todos los especialistas están indicando que tenemos reservas para 30, 40 años más. Es decir, se multiplican las reservas por 5, por 10, dependiendo de la estimación. Es una cantidad enorme de reservas. Obviamente tiene que haber un precio internacional lo suficientemente alto que justifique esas inversiones, ese compromiso de capital, etc. Pero no, hay reservas grandes. No vamos a hacer Arabia Saudita, no estoy diciendo ninguna locura, digamos, pero algo hay que hacer porque efectivamente ahí hay un recurso y si no se lo... Acá en la Argentina todas las grandes exploraciones han sido hechas por YPF, esta es la historia. De hecho, estos yacimientos ya se conocían. La novedad es ahora que se ha desarrollado una nueva tecnología que permite explotarlos, por lo menos esto es lo que indican los especialistas, pero todas las grandes exploraciones de la Argentina han sido hechas por YPF. Desde las privatizaciones no ha ocurrido nada. ¿Nora? No, cada vez que surge este tema, la verdad yo me acuerdo de un hecho, una anécdota, en uno de los primeros viajes del expresidente Néstor Kirchner a Venezuela, que había ido a visitar una planta de PDVSA, ¿no? Una de la empresa estatal venezolana, luego de que Chávez lograra esta revisión de la política petrolera de su país, y volviendo en el tango, se va a la parte de atrás del avión donde íbamos un grupo de periodistas, y Kirchner dice... elucubraba sobre todas las cosas que podría haber hecho él o que podría hacer él en ese momento, pensando en aquel presente, si tuviese los recursos petroleros, si tuviese la posibilidad de que la empresa YPF hubiese seguido siendo estatal. Cada vez que surge este debate, en realidad es esto lo que está en el fondo, como bien dice el economista, de ver, bueno, qué pasa con la posibilidad de que la Argentina tuviese una empresa petrolera. Y hubo un intento de parte del gobierno, que es la empresa Enarsa, pero evidentemente no cumplió con el objetivo hasta ahora para poder equiparar lo que ha sido, lo que fue en su momento YPF y poder tener esa política de inversión y de dominios, en el mejor de los sentidos, de una política energética nacional, ¿no? Ahora, y completando con esto, coincidía con lo que decía Dan Eric respecto a la actitud de los medios. Cuando uno ve esa tapa de Clarín diciendo horrorizado porque hay una intervención del Estado que trata de ver si están estableciendo sobreprecios, digamos, hay de hecho una solidaridad natural con la empresa privada, no importa lo que hagan, no hay un Estado que pueda mirar lo que haga una empresa privada, llámese petrolera, llámese Cablevisión, llámese empresas exportadoras de granos, digamos, siempre la lógica es la misma, el problema de fondo es ese, es el rol del Estado. Son coherentes, ¿no? En eso son coherentes los medios. En eso hay una línea editorial bien clara. Los editoriales de la Nación... En los años 90 aceptaron aquí y apoyaron de algún modo las privatizaciones, por lo cual siguen insistiendo en ese modelo. Es obvio que siguen insistiendo en ese modelo. Sí, algo muy cortito porque tengo que cambiar ya de tema. No, lo que quería contar era que hay un proceso regulatorio que empezó en el año 76 con la dictadura, que se mantuvo en el tiempo, que después recién se empezó a romper en el 2003, que es un proceso regulatorio institucional y que además generó toda una normativa que la estamos sufriendo ahora. O sea, el CIADI es una muestra de eso, o sea, todas las regulaciones que se hicieron para desalojar al Estado de su situación natural y darle esa preeminencia al mercado, se montó durante 30 años, por eso no extraña de alguna forma que la Argentina no haya hecho nada cuando se privatizó YPF. Bien, ahora sí salimos del pozo petrolero y nos vamos a la luz del mundo de las ideas. Repercusiones de Plataforma 2012. En las repercusiones sobre Plataforma 2012.
El debate surgido a partir del documento presentado por el grupo de intelectuales Plataforma 2012, integrado por Beatriz Sarlo y Roberto Gargarella, entre otros, sigue teniendo amplias repercusiones. En el día de ayer, el antropólogo Alejandro Grimson, firmante de la nueva y refrescante agrupación Argumentos 2012, criticó la posición de estos intelectuales. Si uno escribe un texto repleto de críticas y no menciona ninguno de los avances que se lograron, y además no menciona ninguno de los poderes que hicieron cosas muy concretas en contra de del gobierno electo democráticamente y constitucionalmente, en ese marco las críticas adquieren otro significado. Pareciera que uno quiere socavar las potencialidades del gobierno, que uno quiere criticar al gobierno por criticarlo. Creo que esa experiencia ya se hizo, le hizo toda la oposición al gobierno en el proceso electoral, y creo que la sociedad mostró en ese sentido un cansancio con una crítica por la crítica. Y nosotros estamos insistiendo en ver cuánto hay de una puesta en escena de un debate y cuánto hay de debate de temas de fondo. La honestidad intelectual es: si un gobierno que a vos no te gusta hace algo que a vos te parece bien, es importante mencionarlo. Yo la respeto mucho a Maristela, respeto mucho a los firmantes, lo que pienso que hay una concepción distinta del rol de los intelectuales. Creo que el rol del intelectual es ayudar a distinguir. El rol del intelectual es mostrar los matices. ¿Alguien puede creer que todo lo que pase adentro de alguno de los países del mundo que hoy conocemos sea responsabilidad siempre y solamente del presidente de ese país? Me parece una manera muy simplista. El escritor Alberto Daneri se sumó a los cuestionamientos en una interesante columna publicada por Tiempo Argentino en el día de ayer. Las plataformas resbaladizas, por Alberto Daneri, periodista y escritor. Nació otro eje de demandas contra el discurso hegemónico kirchnerista. Plataforma 2012. Mimetizados tras la pureza cultural, invalidan a quienes escribimos en medios poco poderosos a favor del modelo y delinean lugares comunes soslayando censurar a las oligarquías. Este documento no menciona nada bien hecho por Cristina Fernández de Kirchner, lo cual no extraña, son antiperonistas. Plataforma 2012 sigue la histórica ceguera opositora. Atacan la política de consignas, predicen un futuro desigual que tenderá a agravarse y suponen a Cristina Fernández de Kirchner unida a las grandes corporaciones. Callar que la desigualdad a fines del menemismo 1998 era de 43 veces, con la alianza de 55 veces, y hoy cayó a 13 veces, es una necedad. Ni es factible generar debates a partir de negarle todo al gobierno y tomarse de sus piernas. El gasto público no se financia en un santiamén, pues nada es blanco o negro. La tolerancia hacia quien disiente surge del conocimiento y de la coherencia. Allí firma la incoherente Sarlo, ex marxista, ex asesora de la Alianza y ahora vocera mitrista. Ello revela que esta guerra dialéctica en medios culturales la auspician intereses que auguran otra calamidad económica. Prefieren creerle a los medios hegemónicos y a sus pronosticadores. Soberbios piden reflexión y propuesta, sin proveer ninguna, y fiscalizar el apoyo acrítico al gobierno. No aluden al real poder corporativo y con un candor cercano a la bobería adjudican el poder a Cristina Fernández de Kirchner y no a las 500 empresas concentradas que lo detentan. Y el desprecio de clase no perime. Prefieren distanciarse de las masas, sentirse superiores a los demás. De todos modos, ¿es mejor ser un intelectual? Siempre se consideró al artista plástico un artesano, pero serlo es un orgullo, escribía el dramaturgo John O'Casey, un artesano valentano como cualquier intelectual. Pregunta final para la cara famosa de Plataforma 2012, Beatriz Sarlo, columnista de Radio Mitre y La Nación. ¿Qué opina sobre el conflicto entre la monopólica Cablevisión y sus usuarios que se negaron a pagar la ilegal tarifa? Bien, bueno, acá estamos con el autor de esta respuesta. ¿Tuvo alguna respuesta a su...? Todavía no. Todavía no hubo repercusión. No. Creo que cada uno opina lo que desea, ¿verdad? Lo que sucede es que en el mundo intelectual, el prestigio, decía un gran escritor,
David Viñas se cotiza como en bolsa. Entonces, si uno dice lo que quiere el establishment, tiene becas, tiene espacios en los medios importantes, digamos, en los multimedios, y si escribe en otros medios tiene conflictos. Esa es la realidad. Pero bueno, se verá. Yo creo que una cosa interesante es que esta gente no comprende, al atacar así al gobierno, no comprende que lo esencial es el poder corporativo. Es llamativo, ¿no? Es llamativo que gente intelectualmente lúcida piense así. Por ejemplo, decía John Kenneth Galbraith, aquel famoso economista, que el poder corporativo, lo dijo hace 30 años, es más peligroso que el viejo capitalismo. Y lo está demostrando. Lo que hablaron antes, por ejemplo, de las empresas, de lo que estábamos conversando. Es decir, hay que tener cuidado con el poder corporativo. No es el enemigo el gobierno. El gobierno intenta hacer cosas porque vino, especialmente este gobierno, digamos la verdad, estaba todo destruido. ¿A qué vino? ¿A qué vinieron los Kirchner? Vinieron a construir, no a destruir. Lo mismo que fue con Perón. Y reconstruyeron un país, porque dignificaron, por ejemplo, el trabajo. Acá hay dos generaciones que no trabajaron bien a causa del menemismo. Fue Kirchner el primero que las dignificó, que los recuperó. Y eso se olvida. Estos señores ni siquiera hacen caso, por ejemplo, ¿por qué no piensan en un socialista, ya que se dicen de izquierda, como François Mitterrand, que gobernó España, Francia entre 1981 y 95? ¿Qué decía? Un hombre que tuvo que luchar contra muchos enfrentamientos. Decía, el enemigo es el monopolio que humilla, corrompe y arruina el corazón de los hombres. Señores, miren a donde tienen que mirar. Edgardo. Sí, hay que ver qué significa discutir ideas en el mundo intelectual hoy, porque decir, por ejemplo, que es una injusticia el trato a las comunidades originarias en Formosa es una idea. Y yo estoy de acuerdo con esa idea y creo que acá no hay nadie en desacuerdo. Ninguna persona de bien, mucho menos si es democrática y tiene un sentido de igualdad, puede coincidir, puede disimular, puede ocultar que eso nos duele, nos hiere, y es particularmente a los que tenemos una visión de impulso. Sí, para la gente de plataforma en el kirchnerismo hay gente de bien. Bueno, pero yo prescindo de eso porque tampoco quiero ponerlos a los muchachos, entre los cuales tengo algunas personas conocidas y amigos, en el lugar del demonio. Quiero discutir. ¿Estamos hablando de plataforma? De plataforma. No de carta abierta. No de carta abierta. Estamos discutiendo con los compañeros que ejercen esta mirada y que un poco nos engloban a todos nosotros como voceros y como cómplices según la mirada de ellos. Entonces yo no les voy a contestar buscando de quién son cómplices ellos, porque no es una manera leal de conversar. Lo que yo quisiera alguna vez es poder entablar una discusión con un piso común y tratar de construir una trama sobre la cual, digo, por ejemplo, me gustaría saber qué opina Gargarella, Maristela, intelectuales importantes, la propia Beatriz Arlo, sobre lo que está ocurriendo en Europa, sobre lo que está ocurriendo en el mundo capitalista, sobre esto que discutimos hace un rato sobre el Estado y el mercado y los monopolios y los cárteles y las tarifas y los derechos de los usuarios. Tratar de pensar la posición que tenemos en este caso frente al gobierno en relación a una posición que tengamos frente al mundo y frente a lo que nos está ocurriendo, porque en general yo noto que hay un estilo anecdótico de conversar, se sacan acontecimientos, se hace un manejo truculento de la información, se junta mucha información oscura que cualquier país produce, cualquier gobierno en el mundo produce, y se saca una conclusión tipo catálogo. ¿Ven? Todo esto está mal, en consecuencia corruptos, un prontuario. Embestida, ¿no? Es la idea de la embestida del Estado contra lo privado. Después hay otro tema más, con esto corto. Las ideas también se evalúan por cómo se reciben, quién las utiliza, dónde circulan.
yo veo que algunos de estos amigos, de estos muchachos amigos, solamente escriben en los diarios y solamente hablan en las radios monopólicas. ¿Por qué no hacemos algo para poder juntarnos y conversar en medios un poquito menos comprometidos en la guerra contra el gobierno? ¿Por qué se publica en Clarín solamente? ¿Por qué se habla en Radio Mitre solamente? Porque si somos progresistas, me parece que habría que pensar que lo público, las charlas organizadas por las universidades, por las cooperativas, por los órganos, por los movimientos sociales, sería un buen ámbito para conversar, no que conversemos cada uno desde un lugar. Pasa que la tentación mediática, bueno, si querés después seguimos. Quiero escuchar a Crespo porque quiero que me cuente en Brasil si esto que nosotros vivimos acá, esta efervescencia entre distintos grupos intelectuales, que es permanente y cada vez parece que crece más, ¿allá hay algo parecido? No, hay mucho menos que aquí. Primero, la hegemonía de los medios es aún mayor que aquí, ¿no? Es decir, la hegemonía de O Globo, por ejemplo, con relación a Clarín, es mucho mayor aún, ¿no? Ajá. Para dar una idea de, digamos, lo que dicen ellos es la verdad y punto, ¿no? Por lo menos para la gran mayoría de los televidentes. Hay lo que ha habido, entiendo, desde que llega Lula, por mecanismos mucho más sutiles, un avance de los sectores populares, que es muy mal visto por amplias fracciones de la clase media. Por ejemplo, en San Pablo, ¿no? Pierde las elecciones Lula, bueno, el PT, y eso es muy resistido por algunas capas medias, y ni hablar de los medios de comunicación. Sí. Ahora, ¿y la academia cómo reacciona con eso? La academia en Brasil, lo que yo más conozco es economía, siempre fue muy desarrollista, nunca hubo una academia, por lo menos en economía, la academia brasilera no es de esta tradición liberal argentina. Ajá. En este sentido, Brasil ha sido siempre más desarrollista, es otra tradición. Entiendo que en la academia tiene un amplio apoyo digamos, el partido de gobierno, etcétera, y hay debates. Ahora, no hay un debate público como lo hay en la Argentina en este momento. O sea, no pasa esto para nada. No. Yo por lo menos no veo nada similar. Uh-huh. Brasil nunca fue, y no lo es ahora aún, un país altamente politizado. Es un país bastante despolitizado. Para dar una idea, un dato, en las elecciones en el año 1958 hubo elecciones aquí de Frondizi, y año 56 creo que fue Juscelino Kubitschek, y votó más o menos la misma cantidad de gente en Brasil y en la Argentina. ¿No? Con una población que es más o menos 5 veces mayor. Claro. Así que el avance político es mucho menor en Brasil. Entiendo que recién ahora comienzan a verse un ascenso de los sectores populares muy paulatino, muy timorato, pero está. ¿Y resistido? Resistido, muy resistido. Para dar un caso, Dilma, por ejemplo, un mes antes de las elecciones ganaban la primera vuelta, creo que estaban 54% de los votos, una cosa así. Le hicieron una campaña en la que supuestamente ella defendía el aborto y estaba en contra de la iglesia, en contra de los grupos evangelistas, etcétera, de todos los medios de comunicación, vía email, etcétera, y tuvo que ir a segunda vuelta. Entonces, muy resistido. La acusaron de ser abortista, digamos, de ser más de izquierda. Lo de guerrillera no llegó a pegar. Es decir, por el lado de la religión le han dado un golpe más duro que por el lado de su pasado guerrillero, etcétera. Eso no llegó a... Bueno, está muy politizado Brasil, es más fácil entrar por la religión que entrar por la ideología, así que es marxista o algo así. Yo quería rescatar un poco la visión de Daneri, ¿no? Esto de que empezó a partir del 2003, lo que se puso en evidencia es la discusión, la verdad, de ¿dónde está el poder? ¿Cuál es el centro del poder? ¿No? Siempre se nos vendió históricamente que en la Argentina el centro del poder, el poder político, pero nunca se contó el poder que existía detrás. Ese poder que existía detrás fue el que gobernó durante muchísimos años a la Argentina. Cuando no les gustaba un gobierno, lo empujaban y lo derrocaban. Cuando el gobierno ya no era funcional, porque no podía avanzar más, también lo derrocaban. Entonces, ahora lo que demuestra este debate, o me parece que uno de los trasfondos de este debate de la intelectualidad es eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel del intelectual? Bueno, ahí hay intelectuales que han optado por ponerse o por defender las ideas del poder económico. Y me parece que eso es preocupante, porque en realidad el poder, el intelectual tendría que generar un contradiscurso al poder.
al poder económico, digamos. No existe ese contradiscurso, o recién está empezando a aflorar y a crecer, digamos, ¿no? Y me parece que el desafío de los intelectuales de izquierda, de los intelectuales progresistas, es eso, es decir, generarle sustento al modelo económico que permita mantenerse en el tiempo, ¿no? Y de alguna forma, digamos, generar este contradiscurso al poder económico. ¿Dante? Sí, yo pensaba también, retomando lo de Alberto y lo de Mariano, hacer una mirada también incluso más general. Lo que uno ve en lo que podemos llamar el fenómeno de la globalización son fuerzas complejas y fuerzas en tensión. Digamos, uno puede pensar, la problemática del poder es la misma que no ven los periodistas cuando todavía siguen creyendo que el enemigo es el Estado, digamos, en primer lugar. Entonces uno ve un fenómeno de globalización comunicacional con tecnologías, internet, etcétera. Todos podemos acceder a noticieros del mundo. Por un lado ve una globalización económica, donde hay fuerzas corporativas multinacionales con un poder que va mucho más allá de lo que un Estado puede controlar, y a su vez también ve un fenómeno dificultoso, complejo, y que a su vez en cada continente es distinto, pero que ve una globalización política, es decir, la necesidad de armar bloques regionales. Por supuesto, uno tiene el caso de Europa atado al euro, con las calificadoras de riesgo generando las condiciones y subordinando a los estados, o tiene una visión que va a ser más crítica y que reivindica al Estado, que es finalmente la del bloque regional latinoamericano. Yo creo que toda esta discusión, incluso la discusión acerca del petróleo, también debe enmarcarse ahí, ¿no? Bien, Orlando, disculpame, tengo que ir a la patria tuitera, que me dijeron que hoy está excepcionalmente buena. Lo vemos. La patria tuitera. Twitter de Izaskun. Yo no pago. La nueva ofensiva del 15M contra los recortes del gobierno. En contra del aumento del metro, del transporte subterráneo. Pero ojo, no hablamos de Argentina, en donde también se está rechazando un aumento del 127% en la tarifa. En España había una iniciativa que se llama Yo no pago. Bueno, fíjense cómo se vivía esa jornada en Madrid. Comenzaron haciendo la convocatoria para que todos se animen y que no paguen. La policía vino como una docena de policías para tratar de frenarlos, pero empezaron los empujones. A palazo limpio. Twitter de Debbie Campos. Apoyo al juez Baltasar Garzón y le agradezco todo cuanto hizo para dar justicia a esas víctimas que otros prefieren olvidar o ignorar. Tiempo argentino. Hoy inician el juicio contra el juez Garzón por investigar a franquistas. Vastos sectores del mundo político y sindical interpretan como un intento de apartar de la judicatura a un magistrado progresista que se granjeó enemigos en su carrera al atreverse con casos que sus pares evitan. Twitter de Fangelini, diputado del PRO. Falleció Manuel Fraga, gran político español, padre de la Constitución española y forjador del Partido Popular. Durante los 7 años que tuve la honra de ser su colaborador inmediato como ministro, tuve una experiencia extraordinaria de este grande hombre, sin duda el mayor y el más representativo de los españoles del siglo XX y uno de los mayores gobernantes que hemos tenido en nuestra historia. En definitiva, el haber servido a su lado constituye un gran honor y una gran lección para todos, para continuar la gran labor de la España de Franco de estos años, poniéndola a la vez a la altura de los tiempos. Twitter de Werner Pertot. ¿A cuál nota de La Nación le creemos? ¿A esta que toma distancia de que Gabriel Conde estuvo involucrado en proxenitismo? La Nación, domingo 15 de enero. PRO negó aportes de dinero sucio. Según la foto difundida por la Alameda y Lorena Martins, Macri y su esposa Juliana Aguada visitaron el local de Martins en Cancún y posaron junto a Gabriel Conde, responsable en los 90 del boliche Shampoo, donde según la Alameda se ejercía la prostitución, e hijo de Luis Conde, un reconocido dirigente del club Boca Juniors y creador de esa disco. O a esta otra de 1998 que afirma que estaba prófugo de la justicia. La Nación, 23 de noviembre de 1998.
Vecinos que reclaman una solución. El caso Ollarvide y la investigación sobre una supuesta venta de protección policial a prostíbulos que, hasta hace poco tiempo, aparecían como intocables, provocaron interés por causas que los fiscales iniciaban de oficio y comenzaron los procedimientos contra proxenetas. El allanamiento del club nocturno Jambú de Quintana entre Callao y Rodríguez Peña muestra un cambio de actitud judicial frente al problema. Su dueño, Gabriel Conde, hijo del fallecido dirigente de Boca Juniors, está prófugo. El gerente y el encargado del lugar fueron detenidos y procesados como miembros de una asociación ilícita dedicada a la trata de blancas. El juez Pablo Bruno ordenó la captura de Conde luego de escuchar las declaraciones de 200 clientes del club y de 80 mujeres que supuestamente ofrecían allí sus servicios. ¿Qué quiere? Levanta la mano. O esta es la elección. Hay de todo, ¿no? Qué ejemplo el de España, ¿no? Primero a los palos en el subte. Hay que defenderlo a Fraga, ¿no? Hay que tener estómago para defender. De hecho, el informe no lo recoge, pero hubo una nota el día posterior a la muerte de Mariano Grondona, reivindicando... Lo de ayer era una habitual de su programa. Sí, pero digamos, esta cosa, a su vez, digamos, este emblema del ex fascista moderado, ¿no? Como que el hombre que finalmente reconoció las virtudes de la democracia, un hombre de transición, se lo presenta, ¿sí? Un hombre, siempre también con esta cosa de, el hombre que posibilitó los pactos de la Moncloa, esos espacios donde finalmente todos cedemos un poco y nos encontramos en la mitad, digamos, toda esa construcción que se hace, digo, y en el caso del artículo de Grondona fue muy claro. Ahora, lo de un diputado del PRO, a mí me asombra. Capaz que no conoce bien la historia de quién era Fraga. No, quizás sí, por eso la reivindica. Me parece que es eso, ¿no? Está bien. Pero Macri lo veta, por las dudas. Si viene de algún diputado del PRO... Se asume como tal. Bueno, digamos, hay una línea de continuidad histórica. Si querés, el fundador del PP, que Aznar es el socio aliado de Macri a nivel internacional en las fundaciones en las que suelen charlar amablemente con Vargas Llosa sobre sus ideas políticas. Me parece que hay toda una línea argumental y lo que vemos sobre estos twitters, si se quiere, que reflejan España, hay una línea común también. Son los palos a quienes protestan, a quienes se atreven a protestar, de parte de, bueno, el PP que está en el gobierno, el juicio al juez Garzón, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué llegan a juzgar a Garzón? Porque se atreve a tratar de investigar la trama del poder corrupto detrás del PP, del Partido Popular Español, y, bueno, la reivindicación de Fraga por parte de los sectores de la derecha argentina. Me parece que hay toda una línea común de hacia dónde está. ¿Danelli? No, es muy interesante lo que dijo ella. Yo viví un par de años en España, en la transición, y realmente tenía mucho poder, aunque detrás del trono, ¿no? Este señor. Bueno, ahora ganó el PP, ¿verdad? Sí. Así que evidentemente continúa esa política. Y respecto a los indignados, yo he escrito algunas columnas, creo que están en una especie de preetapa todavía. Porque es una sociedad distinta a la del 68. Aquella se luchaba por la rebelión, por el cambio. Esta gente quiere ser incluida en el sistema porque vivía muy bien. Y ahora imagínate, por ejemplo, le pagan 640 euros a alguien que perdió el trabajo y ahí no es nada. Y por no muchos meses, de 6 a 8 meses. Es decir, todavía le falta darse cuenta de cuál es el enemigo. Si no, tendrían que apuntar más arriba, al fondo. Claro. Y le falta todavía. ¿Crespo? No, el caso de España tal vez el caso más interesante porque siempre se ha presentado, por lo menos en las últimas décadas, a la Argentina, a España como el modelo a seguir, digamos, un país donde, en fin, todos se habrían puesto de acuerdo en estos pactos de la Moncloa y todo habría sido muy lindo, ¿no? Eso anduvo muy bien en la medida que España en esa primera etapa entra a la Comunidad Europea, recibe un conjunto muy grande de beneficios, subsidios, etcétera. Ahora, cuando la situación económica comienza a hacer agua, sobre todo a partir de lo hecho, la última década, digamos, del 2000 para acá, me parece que comienzan a salir más a flor de piel los temas estructurales que no estaban resueltos, ¿no? El caso de Fraga Iribarne, bueno, básicamente allá ha habido
una derrota militar en la guerra civil. Y después la transición fue organizada por la derecha española, es decir, le impusieron un rey a España, le impusieron, digamos, un conjunto de condiciones. Estás hablando del resultado de los pactos de la Moncloa. Claro, no ha habido una guerra de Malvinas, no ha habido nada que no fue un derrumbe del poder político de fascista en España. Entonces ha tenido el poder de imponerle al resto de la sociedad por muchas décadas la continuidad de un esquema. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ahí podrían haberse caído, digamos, si Estados Unidos decidía sacarlo a Franco, por su alianza con Hitler, etcétera. Otra hubiera sido la situación de España. Hay que recordar que Franco no es solamente un hombre de derecha, no es Macri. Si Franco es un hombre que bombardeó Madrid, Franco es un hombre que utilizó los aviones alemanes para bombardear a su propia población. Hay 1,5 millones de muertos en España. Sí, es mucho más grave. España no es modelo de nada para nosotros. Le fue muy bien a partir de los años 80 por su integración a Europa, etcétera. Pero en términos políticos es una vergüenza histórica desde mi punto de vista. Y los pactos de la Moncloa que, bueno, acá muchas veces los diputados los mencionan como si fuera... Igual de Mediterráneo han hecho una religión del pacto de la Moncloa. Han escrito, han inventado. Bueno, pero a mí me parece interesante en este relato que hace Eduardo, cómo España, el auge de España y la decadencia actual de España son casi simultáneos en el tiempo al nacimiento del nuevo tipo de capitalismo que nace en mediados de los 70 y su crisis actual. No es solamente que yo comparto con Eduardo las estructuras españolas. Hay un capitalismo artificial muy basado en los capitales europeos, digamos, y financiero. Ahora, todo ese complejo, la Unión Europea forma parte de un proyecto de construcción en sí mismo polémico, porque muchos de sus constructores pensaron otra Unión Europea, una Unión Europea social, una Unión Europea del Estado social, de los derechos de los trabajadores, y eso fue derrotado. En los 90 eso fue derrotado y hoy lo que hay es una Europa capitaneada por Alemania que es esto que estamos viendo. Es una Europa inviable desde el punto de vista capitalista y España forma parte de eso. No es una rara avis España. Y Alemania creció, eso el otro día leí, Alemania es el único país de Europa que creció 3 y pico puntos este último año. Sí, igual vienen de una etapa recesiva, la situación en Europa la van a pasar mal. La van a pasar mal. Bueno, pensemos que hay 5.500.000 o 600.000 desocupados que va avanzando. Ustedes piensen en lo que significa que de cada 4 personas una no trabaja. En familias son millones de familias, ¿no? Estos desocupados. Esto crea un reclamo social muy fuerte. Si ustedes leyeran, estoy diciendo hipotéticamente, los diarios españoles hoy, que los leo mucho porque no es casual lo que yo voy a decir ahora. Estaba en España, en un momento dado fui por 3 meses, y leyendo mucho la realidad española, esto fue hará 4 años, ya estaba el gobierno argentino, el nuevo gobierno argentino. Noto que en los diarios hablaban de que había 100.000 grúas, escuchen bien, 100.000 grúas de construcción en la ciudad de Madrid. Yo me había asombrado de ver esas plumas gigantescas, pero mi visión era nada más que de un sector. Cuando veo 100.000, y yo tenía que escribir a Buenos Aires, pensé que estaba equivocado, que no podía haber 100.000 grúas, que podía haber 10.000, pero no 100.000. Efectivamente había 100.000 grúas. Las grúas se derrumbaron junto con la burbuja inmobiliaria. Claro. Hecho esto que te digo, lo que mi colega decía de los indignados, lo hemos hablado acá. Yo tengo una gran simpatía primero por el pueblo español. Esto no cabe que puedo hacer una crítica a su política actual. Lo que ocurre es que los indignados no tienen todavía ese horizonte de liderazgo del cambio que tuvieron en la Argentina a partir del nuevo gobierno de Kirchner. Es el liderazgo que le permitió a la gente tener una identidad y una construcción. Entonces no saben, y si ustedes leen a los periodistas españoles de hoy, a los grandes columnistas, vamos a llamarle progresistas, voy a decir los Lanata, los Nelson Castro, todos los periodistas distinguidos de muy buena pluma que fueron jurados de premios de novelas acá en la Argentina, el premio Clarín o cualquiera de los grandes premios, van a notar que escriben contra los políticos. Es decir, la andanada es contra, como vos dijiste, contra el presidente o el que se fue,
contra los políticos porque son corruptos, porque son... Y me recuerda a cómo reaccionó el periodismo en la crisis del 2001, lanzándose contra los políticos. Termino esto, y ahí se generaron los fiscales periodísticos que después desilusionaron cuando tuvieron que reconocer a un gobierno normal, porque se acostumbraron a ser fiscales de los políticos. Y había un momento en que no había que ser fiscales, había que acompañar el proceso político. Creo que esto es lo que pasó acá y que lo que está pasando en España es lo previo a lo que pasó en la Argentina. Bien, eso está muy interesante, pero ustedes saben que en la televisión pública el tiempo es tirano prófugo, así que nos vamos a un corte y ya volvemos con más 678.